Buenas tardes, licenciado. 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 Llamando a la secretaria. Bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dejar que ingresen todos. Están todavía pidiendo. El último día de clases, nos quedamos hablando de un tema muy fundamental. El primer concepto fundamental de la división que hemos venido desarrollando, ¿se recuerdan? El carácter material real, ¿no? Que la persona, con mucho. Y es mucho lo que hay que analizar acá, porque es un tema muy, muy importante para su conocimiento. O sea, vamos a ir analizando poco a poco acá para que captamos, pero es fundamental. Recuerdo que quedamos con hablar, creo, de la personería y de definiciones, clases, etcétera, ¿verdad? Y creo que yo recuerdo que como que mencionamos un poco rápido los atributos de la persona jurídica. Sin embargo, me gustaría empezar desde aquí para terminar, tal vez en la tarde de hoy, el tema de la persona y de los otros aspectos que fundamentan, ¿verdad? Que integran para su conocimiento necesariamente. ¿Estamos? Vamos a hablar entonces de los atributos de la persona jurídica. Persona jurídica individual, persona jurídica colectiva. Pues los atributos de las personas están constituidos por el conjunto de facultades, características y situaciones que le permiten viabilizar el quehacer dentro del mundo de lo jurídico. Hay varios autores que tratan el tema y nos explican, y todos ellos nos dicen que estos atributos son o se refieren tanto a las personas jurídicas individuales como a las colectivas. Muy bien, eso lo estamos manifestando. Son estos atributos como cuáles: la capacidad de la persona, ¿verdad?, para desenvolverse. Entonces, el nombre
es un atributo muy, muy personalísimo. La nacionalidad, el domicilio, el patrimonio, ¿ya? Son elementos que integran o que puede ser conceptos con que se conceptualiza, con que se elabora una definición adecuada acerca de las personas jurídicas, individuales o colectivas, decíamos. De estos elementos que acabo de mencionar, repitamos, capacidad, nombre, nacionalidad, domicilio y patrimonio. Corresponde a ambas personas, digamos, persona individual y persona colectiva. Pero hay un elemento fundamental también, jóvenes, como atributo, que solo o únicamente le corresponde a la persona jurídica individual o física, el cual es el estado civil. El estado civil se refiere a la condición de un ser humano o una persona, hombre o mujer, ¿verdad? De que si es soltero o que si es casado, ¿no? Los dos estados civiles que contemplan nuestra legislación. Claro, este atributo último de soltero o casado no le podemos atribuir a una persona jurídica colectiva, recordándole siempre que la persona jurídica colectiva nos referimos a una institución, ¿verdad? A un grupo de personas que se reúnen para darle vida a una institución. Ejemplo, una sociedad mercantil, sociedad anónima, ¿no? Ahí con concurrencia más de 2 personas. Ahí sí no podemos decir soltero, casado, pues. La doctrina especifica mucho esto ahí y lo aclara. Entonces nosotros también nos corresponde aclarar aquí. El estado civil es un atributo que le corresponde única y exclusivamente a una persona jurídica, individual o física. O sea, el ser humano, hombre o mujer. Muy bien. Hablemos ya de la capacidad. Es un concepto también muy importante, ¿verdad? Que hay que descifrarla para entender qué es capacidad exactamente, ¿no? Y a nosotros nos corresponde, como estamos hablando de derecho, de la persona jurídica que hemos venido desarrollando, pues definitivamente lo que nos interesa acá es la capacidad jurídica, ¿ya? Es eso, ¿no? Pues la capacidad jurídica en general es un atributo de la persona jurídica derivado de la personalidad. Nosotros ya hablamos un poco en clases anteriores de persona y personalidad. Hay muchos también tratadistas que apoyan el desarrollo de este tema, pero nosotros hacemos un resumen y decimos ¿qué es capacidad? La capacidad es la aptitud de una persona humana para ser titular de relaciones jurídicas, para adquirir compromisos, ¿no? Pero para otros tratadistas, estos atributos significan, pues, unos agregados, y nosotros solo lo resumimos lo que realmente comprendemos, es decir, hacerlo sencilla nuestra comprensión. En ese sentido, yo menciono al tratadista español don Federico Peña. Él dice también de la capacidad, la aptitud, que es la aptitud que tiene un hombre o una mujer de ser sujeto en relaciones jurídicas. Ya pues, como para explicar qué es capacidad jurídica, por supuesto, es la aptitud que tiene toda persona, ser humano, de ser sujeto en relaciones jurídicas. Puede adquirir derechos,
deberes, ¿verdad?, y obligaciones. En este sentido, las definiciones de varios autores son similares y se refieren a la aptitud, ¿verdad? Son similares, digo, pues hay a veces, al leerlo, ¿verdad?, por eso no leo todo, porque a veces nos hace confundir ciertos conceptos que ellos aplican. Nos damos cuenta que a veces cuando construyen ellos una definición, casi lo confunden la palabra capacidad como aptitud con personalidad. Pero aquí hay un elemento muy fundamental, un elemento diferenciador para no caer en dudas. Solo dejamos claro que capacidad, jóvenes, es como sinónimo de aptitud. Así de sencillo ustedes pueden comprenderlo y captar y explicar. La capacidad es la aptitud, dijimos, de todo hombre o mujer para adquirir relaciones jurídicas, ¿no? Entonces acá decimos que la capacidad es la aptitud que tiene la persona jurídica. Muy bien. ¿Y la personalidad qué es? Tratamos la manera de hacer esta explicación. La personalidad ha de entenderse como la investidura jurídica que recubre a la persona durante toda su existencia. Estamos, la capacidad es una aptitud, ¿sí? Es una aptitud de hombre o mujer para adquirir derechos y obligaciones. Y la personalidad es una investidura jurídica que recubre a la persona durante toda su existencia. Les hago un pequeño recordatorio. A la personalidad nace con la persona, ¿va? Vive con la persona durante toda su vida y termina con la muerte. Persona jurídica individual y persona jurídica colectiva nace por medio de una decisión de personas, por medio de un contrato, de una sociedad anónima, lo inscriben, vive, desarrolla su actividad y en el transcurso del tiempo, quizás por cansancio, por agotamiento, qué sé yo, económico o interés de sus integrantes, dan por finalizada no termina pues con muerte física, sino que por decisión. Pero lo que quiero decir es que la personalidad nace con la persona humana, nacimiento, y la persona jurídica colectiva nace por decisión de las personas que la integran. Muy bien, entonces la personalidad es una investidura que está desde el nacimiento y hasta con la muerte. ¿Estamos? La capacidad, pues definitivamente es un concepto que hay que ir discutiendo, porque aquí lo vamos a ir clasificando en su momento, una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. De ahí vamos a ir aclarando si tenemos duda en este momento. Pues, estamos diciendo entonces que la investidura jurídica que recubre a la persona durante toda su existencia, la cual le permite entrar en el mundo de lo normativo o jurídico que se expresan en derechos y obligaciones por medio de las normas jurídicas como sujetos de derecho, para tomar parte de ese mundo de lo jurídico. De esa personalidad jurídica emana o se deriva el atributo de la persona jurídica, de poder realizar, de llevar a la práctica esos derechos y obligaciones, interviniendo en todo tipo de relaciones jurídicas, de forma activa o de forma pasiva. Es decir, derecho subjetivo, derecho objetivo. Por el contrario, la capacidad jurídica es la aptitud de ser sujeto de derecho activo o pasivo de relaciones jurídicas. La capacidad
de una persona jurídica individual se manifiesta de dos formas. Vamos a ir viendo ahorita lo que acabo de mencionar, de goce y de ejercicio. Capacidad de goce. ¿Qué es capacidad de goce? La capacidad de goce también se les llama, jóvenes, en varios libros o en el lenguaje jurídico, capacidad de derecho o capacidad jurídica. La capacidad de goce es el grado de aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones y ser sujeto en las relaciones jurídicas. Vale la pena repasar lo que dice los tratadistas al respecto, siempre apoyándonos en varios tratadistas del derecho para apoyar nuestra postura, nuestras explicaciones. Y aquí tenemos al tratadista Diego Espín Cánovas. Él manifiesta en forma explícita de esta manera: capacidad de goce es la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes, pero referido a la mera tenencia y goce de los derechos, siendo la base para ostentar los mismos. Esta capacidad de goce es inherente a todos los seres humanos y comienza con el nacimiento, que con la capacidad de ejercicio o de obrar forma la plena capacidad civil. La capacidad de goce, jóvenes, entonces nace con la persona, vive con la persona y termina con la muerte de la persona. Es decir, la capacidad de goce, nacimiento, la niñez, adolescencia, 18 años. 18 años en adelante, un ciudadano, ¿no? Sujeto de derechos y obligaciones. A partir de la ciudadanía, la persona puede desarrollar cualquier actividad, llevar a la práctica cualquier acción real, ¿no? Y por supuesto, ubicado dentro del derecho. Esta capacidad puede ser, podríamos decir, limitada, puede ser coartada, si ustedes quieren, la capacidad de goce. ¿En qué sentido? Creo que hemos explicado en ciertos momentos, cuando nos daba la oportunidad, la capacidad de goce, decía, nace con la persona, vive con la persona y se termina con la muerte de la persona. Muy bien. Pero ¿cómo es eso que puede ser limitada, qué sé yo, pues obstaculizada durante el desarrollo de la vida del ser humano? Pues les pongo un ejemplo. Una persona llega a los 18 años, muy bien, capacidad de goce, exacto, ¿no? Pero ahí vamos a entrar en un momento de la capacidad de ejercicio. A partir de 18 años, ella tiene su capacidad de ejercicio, entonces se complementa cabalmente la capacidad civil establecida en las legislaciones y en Guatemala, de plano, cuando llegamos a los 18 años. Pero los 18 años en adelante, ya, si esa capacidad de goce y también la capacidad de ejercicio, por supuesto, se puede limitar, se puede obstaculizar en este sentido. La persona resulta ser un alcohólico consuetudinario, un drogadicto que sea permanente, o llegase a sufrir o manifestar alguna enfermedad mental transitorio o permanente, qué sé yo, pues esa persona va a ser limitada en su capacidad de goce por sí solo. Podrá él, entonces, pero tiene necesidad de vivir, ¿no? Comer, etcétera. Entonces, aquí es donde pueden entrar
o hacer intervención de otros, que dijera yo, o terceras personas, ¿no? Para poder adecuar esta situación dentro de la legalidad. Lo vamos a desarrollar cuando estemos hablando más de la capacidad de ejercicio, ¿no? Pues mientras en Guatemala la capacidad de goce también, podemos decir, no se alcanza. La mayoría de edad que establece el Código Civil a los 18 años se tiene solamente la capacidad de goce, aunque hay casos que se siguen en el mismo estatus, como sucede con los enfermos mentales y otros casos especiales, como les mencioné. Y la capacidad de goce, sí, confirmamos que puede ser o paralizar, no sé cuál es la palabra que no se me viene en este momento a explicar por usted, pero sí, se paraliza, pues, se obstaculiza el pleno ejercicio del goce para una persona ya mayor de edad, pues, por las razones que expliqué. Si se manifiesta ya en el ejercicio de capacidad de goce, de capacidad de ejercicio, esa capacidad de goce se va a limitar porque él manifiesta una enfermedad, un vicio, algún obstáculo, ¿va? Que le dé posibilidad para ejercer plenamente esa capacidad. Muy bien. Para actualizar la capacidad de goce, su ejercicio corresponde a quien ostente la representación. De ahí que conocemos los siguientes tipos de representación. La capacidad de goce decía, y si se limita a una persona mayor de edad, pues puede ser solucionada porque tiene necesidad de vivir, de comer, etcétera. ¿Cómo se puede? Pues la ley aquí establece. Dice una forma, la legal es la que está determinada en la ley propiamente, ¿no? Como en el caso de los menores de edad, el ejercicio de la patria potestad corresponde a los padres de los menores o la que se le confiere a los directores de centros de asistencia social. Bueno, aquí la capacidad de goce de los niños definitivamente la tienen, como decíamos, que nace con la persona, ¿verdad? Pero plenamente para ejercitarlos por sí solos está limitada por ley, pues, biológicamente también. Entonces ahí le corresponde a los papás que les ejercen la patria potestad. Pero se da el caso que, y ustedes habrán escuchado en la vida real, muchas veces los padres violentos, ¿no? O muchas veces los padres alcohólicos, drogadictos permanentes, o llegasen a representar también alguna enfermedad, ¿no? Permanente o temporal, pues definitivamente no pueden ejercer la patria potestad, no pueden representar, no pueden satisfacer las necesidades de los hijos menores de edad. Entonces, pues ahí la ley quien dice, que si no puede, pues la ley tendrá que intervenir, pues, y dará esa representación a las representantes de instituciones quienes se encargan, porque existen, quienes se encargan del cuidado y de la protección de los menores. Por eso dice acá que en principio, decimos, que en principio le corresponde a los papás, por ley, con base a la partida de nacimiento y la prueba documental. Pero si estos padres demostrarse en alguna actitud negativa, o bien jóvenes, el caso extremo, ¿verdad? Que fallecen los dos padres, pues definitivamente la ley señala que quienes pueden hacer, cubrir esa necesidad de los menores de edad. Si realmente no hay un pariente, no hay un familiar, pues serán las instituciones encargadas. Entonces, eso significa que ya están bajo la jurisdicción, ¿verdad? De un órgano jurisdiccional. Muy bien. También hay una representación para ostentar el cumplimiento de la capacidad de goce de los menores, de la persona adulta, de carácter judicial. Esa es la segunda clasificación, una representación judicial. Es la que deviene
de los órganos jurisdiccionales, por supuesto, pues, porque es la que decíamos que es un juez la que tiene competencia, por supuesto, la que tiene que analizar y decidir en resolución judicial qué institución o quiénes pueden ejercer esa representación y cumplir con las necesidades básicas del ser humano, de capacidad de goce. Como en el caso de la tutela, en el cual los padres tienen limitación para ejercer la patria potestad. Eso viene a caer aquí, cabal, el ejemplo que puse anteriormente de los padres con ¿qué? Limitantes, por razones de enfermedad, por razones de vicios, etcétera, ¿no? Ellos no pueden tener la capacidad de representar a los menores, a sus hijos, entonces el juez lo tendrá. O bien, los padres, si va a ser la limitante de manera permanente, pues tendrá que ser el órgano jurisdiccional que dirá, aquí viene una institución muy especial de derecho civil que le llama estado de interdicción, es decir, declarado judicialmente que los adultos, los padres, el ejemplo que estamos mencionando, demuestran incapacidad de representarlos y por lo tanto, para no afectar la capacidad de goce de los menores, será trasladada a una persona individual jurídica o persona colectiva, a persona jurídica colectiva, como decía el ejemplo que dije anteriormente. La tercera clasificación que hace la ley es testamentaria, donde puede surgir la posibilidad también, es una tercera forma de posibilidad de surgir la representación en este sentido, o en estos casos. Esto, su nombre lo dice, testamentario, deviene ya de una declaración voluntaria de una persona, ¿verdad? Que al mencionar que después de su muerte, sus hijos menores de edad, quienes pueden tener la posibilidad de representarlo, ¿no? Y cumplir con la obligación que en principio le corresponde a él como padre, pero que si ocurriere algo, en su ausencia entrará tal persona, ¿no? Y quien se encargará de poner en práctica este derecho, ¿no? Eso es la clasificación que hace nuestra legislación en Guatemala y también apoyado en la doctrina, este es con criterio doctrinario, se establece porque realmente casos así sí sucede en la vida práctica. Muy bien, todo esto es en relación con la capacidad de goce, dije yo. Recordando que nace con la persona, vive con la persona y termina con la muerte de la persona. Muy bien. Ahora analicemos un poquito la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, jóvenes, es la que se denomina también capacidad de actuar, capacidad de obrar o capacidad de hecho, dice, ya sea ejecutar, poner en práctica una acción. El tratadista Coelho dice al respecto, la capacidad del ejercicio se adquiere y se ejercita por sí los derechos y asumir por sí las obligaciones. Eso es para él el significado de la capacidad de ejercicio. Es cuando una persona puede por sí solo tomar decisiones, tomar compromisos en relaciones jurídicas y por sí solo hará cargo o responsable de las consecuencias que puedan producir sus actos. Capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio aparece en un determinado tiempo en la vida del ser humano. Dijimos anteriormente, capacidad de ejercicio de acuerdo a las legislaciones modernas y la legislación guatemalteca, a los 18 años. ¿Ya? La capacidad de goce desde el inicio, ahí y llega hasta los 18 años. Capacidad de goce permanece porque vive con el ser humano. Y la capacidad de ejercicio aparece hasta los 18 años. Por eso que decíamos anteriormente, se complementa el estado civil
de la persona, ¿va? Capacidad de goce, capacidad de ejercicio, se van a tomar de la mano, digamos, de por vida a la persona. Goce y ejercicio. Todo el ejercicio aparece un tiempo determinado en la vida del ser humano. En el caso nuestro, los 18 años. Muy bien. Otros autores nos dicen que esta es una capacidad de obrar, repíteme, que trasciende la capacidad de goce. Se adquiere en el caso de la persona jurídica individual con la mayoría de edad. Muy bien, eso coincide con nuestra legislación, que, como ya se dijo en nuestro medio, es a los 18 años, ¿verdad? Y termina con la muerte de la persona, juntamente con la capacidad de goce. Sobre la edad, hay que hacer un poquito así, un pequeño análisis. Sobre la edad es que se adquiere la capacidad de ejercicio, es cierto, ¿no? En esta discusión no existe unanimidad en las diversas legislaciones extranjeras, ¿verdad? Y Guatemala también hay algunas, fíjese, diferencias. No exactamente los 18 años, es decir, como que la norma general es a los 18 años. Sin embargo, para el ejercicio de una actuación, de un obrar, digámosle, de una acción, tal como el caso del derecho que tiene la persona de portar arma de fuego, ¿no? que no, teniendo los 18 años, con el DPI en nuestro medio, ya es capaz, pero no, la ley especial establece, creo que, no sé si ustedes saben más que yo, creo que es a los 25 años, ¿no? Una persona puede solicitar la autorización para portar arma de fuego, pero siempre y cuando los 18 años, demostrando con la certificación de la partida de civil. O sea, pues que ahí hay una variante del criterio general que se mantiene, o estamos mencionando acá que la mayoría de edad de 18 años nace la capacidad de ejercicio a la par de la capacidad de goce. Eso es perfecto, así es para la mayor parte de nuestras actuaciones, de obrar en mayor campo, digamos, ¿verdad? Pero hay ciertas limitaciones, tal como el caso que les menciono, ¿va? A lo mejor hay otro ejemplo que no nos ocurre, pero ustedes son suficientemente conocedores, ¿va? De la realidad, pueden traer ahí a colación en la mente otro caso, ¿no? Como ejemplo, lo que estamos discutiendo. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Eso significa capacidad de ejercicio, nace en capacidad de ejercicio, pero no en su plenitud, ¿eh? Como el caso que dijimos. Hay una limitante en cierto sentido, en ciertos actos de la vida humana. Muy bien, jóvenes. Ahora podemos mencionar un poco la capacidad relativa del ejercicio. Creo que lo hemos venido mencionando, ¿no? En el marco de la capacidad del ejercicio, también la ley le confiere en forma excepcional para efectuar ciertos actos esta capacidad de ejercicio, de tal manera, el artículo 8º del Código Civil establece que los menores de edad, también es otra variante, ¿verdad?, que han cumplido 14 años, son capaces para unos actos determinados por la vida. Si tuviéramos el Código Civil a la mano, ustedes pueden dar lectura o pueden subrayar ahí, matizar, para que cuando termine la clase vayamos, para ampliar aquí lo que hemos dicho, que es lo que establece el artículo 8º del Código Civil, qué capacidad de ejercicio les otorga a los menores de edad, 14 años, de 14 a 18 años, por alguna necesidad, ¿no? Alguna necesidad bien justificada,
puede hacer uso, qué sé yo, de recursos económicos que le hayan dejado sus padres, una herencia, qué sé yo, algún bien mueble o inmueble. Eso significa que otorgado, dado a favor del menor, pero con condiciones, ¿verdad? Pero ya llega aquí 14 años y bien justificada una necesidad para sufragar gastos de estudios en Guatemala o en el exterior, sufragar gastos en medicina, tratamiento médico, etcétera, pues definitivamente podrá hacer uso de los bienes que haya sido otorgado por sus progenitores, ¿no? Pues es una ocurrencia que se me ocurre a mí, pero por favor les recalco que vayan ustedes, hagan el sacrificio, tomen el Código Civil, porque el año entrante ya el Código Civil va a ser instrumento de estudio todos los días. Veamos un poquito de la incapacidad, ¿sí? Como la contraposición de la capacidad. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Hemos llegado hasta ahorita, ¿va? No obstante, jóvenes, que la regla general es que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Hay casos en que esta capacidad de ejercicio se puede perder en los casos de enfermedad mental permanente, ebriedad consuetudinaria, drogadicción crónica, enfermedad mental transitoria, defectos físicos, creo que eso mencionamos en una oportunidad, como ceguera por nacimiento o sordomudez. Estos son, diría yo, características, ¿verdad?, que limita la capacidad tanto de goce como de ejercicio ya acá. La incapacidad de goce ya hablamos anteriormente, ahora es la incapacidad para los dos, las dos formas, las dos calidades que hemos mencionado, va este análisis. Es un caso de excepción por razones de seguridad al tráfico jurídico. Por esa razón se hace esa limitante a la capacidad humana. Esto se desarrolla, jóvenes, para llegar a decir, esto es incapaz, no puede representar, no puede actuar, etcétera. Esto lo tiene que hacer necesariamente un juez de carácter civil. Se desarrolla un procedimiento, ya, el trámite, el camino, ¿no?, por medio del cual se hace realidad esta incapacidad y se le denomina declaración de interdicción. Es decir, toda incapacidad por enfermedad, por vicio, etcétera, o por discapacidad de la persona, ¿va?, eso no puede alegarse, sino que, como dije, lo tiene que hacer un juez, ¿ya?, en una formalidad, haya un trámite especial, y lo tienen que iniciar alguien, ¿verdad?, con intereses, y el concepto que nace acá, la institución jurídica que nace acá, es la declaración de estado de interdicción. Es un documento, una resolución judicial que debe ser manifestada con claridad para poder limitar la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de una persona. Debe ser, dije, declarada por juez, manifestada en ese documento, en esa resolución judicial llamada sentencia. Y esto definitivamente, al ser declarada una persona en estado de interdicción, obliga a ser nombrado un representante legal para la persona interdicta, por cualquiera de las razones. Esa persona, entonces, tiene que haber una persona física, jurídica, física o individual, que entra a sustituir en su papel primordial, ¿va?, de ejercer patria potestad, de ejercer, qué sé yo, representante legal, bueno, qué sé yo. Pero aquí es una persona que tiene que entrar a representarlo por medio de una resolución judicial, dictada entonces siempre del estado de interdicción por un juez, no por un
abogado X, no por una persona, no es simple calificación de alguien, ¿no? Por consiguiente, se puede inferir o explicar, ¿verdad?, la palabrita incapacidad en este sentido. La incapacidad, entonces, es un estado civil de la persona física que se declara judicialmente cuando ocurre en ella alguna de las causas establecidas en la ley. Repito esto. La incapacidad es un estado civil, entonces, de la persona física que se declara judicialmente cuando ocurre en ella alguna de las causas establecidas en la ley, lo que mencionamos, alcohólico, drogadicto permanente, enfermo, discapacitado, etcétera, ¿va? Eso hecho por una declaración judicial. Muy bien, este es un poco de la incapacidad, para llegar a decir, pues, la incapacidad de una persona debe ser demostrada, es cierto, declarada por un juez, manifestada o establecida en una sentencia, ¿sí? Y esa sentencia va a repercutir entonces en contra del declarado y a favor de los hijos, qué sé yo, de las personas que dependen de esa persona interdicta, para ejercer y actuar, ejercer sus derechos, actuar como tal. Muy bien, jóvenes, uno de los atributos que nos toca ahora que analizar, después de la capacidad, viene el nombre. Todos ustedes se identifican con un nombre, ¿va? Un nombre propio y apellido, ¿no? Y así somos todos, así estamos. Nick, Sí, una pregunta. cuéntame. Es que se me vaya. Sí, Aldo, diga. ¿Podría declarar? Sí, podemos declarar que no tienen capacidad para ejercer sus actividades mercantiles se me ocurre, ¿va? Quiebre, ¿ya? Por quiebre de su capital, no hay ganancias, no hay, etcétera, se le complica. Eso sí puede darse. Sí se puede dar. Eso judicialmente también, pues, y obligarla a que deje de actuar en el contexto, ¿verdad? Y tiene que ser declarado por un juez, definitivamente. ¿Ya? Del aborto. Bueno, en principio digo yo, el aborto es una acción delictiva. Es una acción delictiva. Por eso es que es calificado como delito. Porque le limita el desarrollo del feto. Y si recuerdan ustedes que aquellas teorías que analizamos, se adjudica derechos a ese feto desde el nacimiento y hay distintas teorías. Pero en Guatemala tenemos una teoría ecléctica, recoge, y explicaba que el derecho empieza desde el momento de la concepción, nace, y de plano con vida, pues, y así podrá entonces inscribirse y empezar a tener su representación. Ya tiene su personalidad jurídica ahí. Entonces, si se limita con el aborto, lógico, ahí hay una acción ilegal, una acción antijurídica. Por eso es que se sanciona la conducta de la persona que provoca el aborto. ¿Sí? Por eso es que acción delictiva. Muy bien, Aldo. Qué bien, así vamos. Qué bien. Bueno, entonces decíamos el segundo atributo, el nombre.
el nombre de la persona individual o física y que es un poco... Buenas tardes, licenciado. Sí, a la orden. Sí, buenas tardes. Sí, perdone, con lo que mencionó Aldo, de que si se podría declarar interdicto una persona jurídica, ¿en qué ejemplo sería ese caso o como qué fundamento? Yo puse como ejemplo el quiebre de una empresa. El quiebre de una empresa cuando se declara... Exactamente. Sí. Hay muchas empresas, ¿verdad?, que, bueno, si son reales, sí aparece el quiebre, pero muchas veces son ficticias. Son acciones como para evadir sus responsabilidades, en mucho sentido, ¿verdad? El impuesto, pasivo laboral, etcétera, ¿verdad? Eso definitivamente... Es decir, que no sería, perdone que lo interrumpa, es decir, que no sería declarado en la vía mercantil. Podría ser así. Pues en el Código Mercantil. No Es decir, que no declara, perdone, es decir, que no sería declarado en sí interdicto, sino que en quiebra. En quiebra, exactamente, no es interdicto. No, por supuesto, la interdicción es... Sí, esa era mi pequeña duda, que no había entendido bien. No, la interdicción, pero la interdicción no es completa. No. La interdicción es solamente para una persona física o individual, ¿ya? Se declara, pero estado de interdicción, yo no sé si fue la pregunta que me hizo Aldo también, perdón, si es así. No, el quiebre es una acción anómala, ¿va?, que aparece y bueno, se declara en quiebre una empresa, ¿va? Pero no, tal vez no vale la pena de entrar acá porque este es concepto de derecho mercantil. Son aspectos de derecho mercantil. Nosotros podemos intervenir y solicitar que una empresa no cumple con sus compromisos, ya no hay ganancias, ¿verdad? Y los compromisos adquiridos con los accionistas no se cumplen, pues definitivamente sí se pide, se hace publicación de edictos, eso creo que se han dado cuenta ustedes, en el diario oficial, en otro de mayor circulación aparece, pero esto es algo así como equivalente de interdicción, ¿va? Para declarar y llegar a la incapacidad de cubrir con sus compromisos, ¿no? Compromisos o relaciones jurídicas. Licenciado, buenas tardes. Licenciado. Muy bien. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué sucede en el caso de que una persona que es incapaz realiza algún hecho malo, o matar o algo así? ¿Qué sucede con el representante? ¿Cómo si? Su representante. Como una persona si es incapaz y hace algo malo, o sea, matar o algo así, ¿verdad? Porque ha sucedido casos. ¿Qué sucede con el representante? Muy bien. En principio, Paola, ¿verdad? Sí, así es. Esta persona es inimputable. Fíjense usted, inimputable. No se le puede deducir responsabilidades jurídicas, entonces va a carácter penal, porque él ya está declarado anteriormente por un juez competente de que es incapaz, padece de una enfermedad mental permanente o temporal, muchas veces, ¿no? Pero estando declarado, estando la sentencia, el documento así, donde se hace ver esa incapacidad, pues definitivamente esa persona es inimputable. No se le puede deducir una responsabilidad jurídica. Ahora, el representante legal. ¿Qué va a pasar con el representante legal? Creo que vamos a hacer un análisis lógico acá también. El representante legal, si él iba acompañado o no estaba presente, que su representado, encerrado, qué sé yo, cometió algún hecho semejante, pues definitivamente hay muchas, que dijera yo, en penal, excepciones, ¿no?, para discutir el grado de responsabilidad, ¿ya? Porque ver a quién fue la víctima y no podemos decir acá que el actor de un delito es el interdicto, ni tampoco el representante, ¿ya? Pero a eso son discusiones que se harán dentro del proceso específico de carácter penal, ¿ya? Eso es discutible también, muy discutible.
Entonces, estamos bien por ahí. La no deducción responsabilidad penal en el interdicto, declarado judicialmente, ¿no? Y está fuera del alcance de su representante. Pero siempre digo que son discusiones que se harán dentro del proceso específico, proceso penal, definitivamente, ¿no? La discusión para a quién deducirle responsabilidad. Una persona en estado de interdicto generalmente está en un hospital, en las instituciones creadas por el Estado para cuidar de estas personas, ¿no? Que es, hay una institución que se llama de salud mental, las instituciones de salud mental. Hay uno que se llama Federico Mora, el doctor Federico Mora, en la capital. Pues me imagino que tienen que estar. Yo, si yo fuera el abogado teniendo un caso parecido, pues esta persona, ¿no? Sujeto viviente, pues definitivamente tiene derecho de ser cuidado, protegido en una institución por el Estado y nunca con su familia. Tal vez nos estamos yendo un poquito, imaginando extremos, ¿verdad? No sé si dijeron ustedes que han sucedido casos así en la vida práctica, pero eso sí había que ver si ya está declarado el estado de interdicción de la persona, ¿no? O posteriormente hacen el esfuerzo para aprobar el comportamiento y desenvolvimiento del sujeto, queriendo, ¿verdad?, justificar con que está enfermo mentalmente. Entonces, pero eso ya sería discusión posterior de la acción del delito cometido, ¿verdad? Eso pasaría en el caso de que una persona no haya sido declarado judicialmente su estado. Podría, bueno, a través de la prensa nos damos cuenta, ¿verdad?, de las noticias nos damos cuenta de que sí, casos así, ¿verdad? Pero que la gente, los abogados penalistas, ¿verdad?, son los que alegan esto en el proceso, que cometió el delito o el hecho delictivo porque se encontraba bajo el efecto de, etcétera. Bueno, muy bien, hay que probarlo, pero eso significa, o entendemos, de que no ha sido declarado anteriormente a la comisión del delito por un juez, ¿verdad?, ese estado de enfermedad de él. Gracias, licenciado. Muy bien. Otra preocupación, porque es bonita este tema, ¿verdad?, del estado de interdicción. El estado de interdicción sí opera en civil más, pero lo penal que ustedes están diciendo, y que también para otros casos, por supuesto, ¿no?, que puede darse. Muy bien, si me permite, entonces vamos al otro tema. El nombre, decíamos, ¿no? ¿Qué es, pues, el nombre? Dice, el nombre es, en la persona jurídica individual, es uno de los atributos que lo individualiza de las demás personas. Juan Diego, Juan Pedro, María del Rosario, qué sé yo, nos individualiza, cada quien nos identifica. Se define como vocablo o conjunto de vocablos que se designa a una persona individual como medio de identificación en las relaciones familiares, sociales y jurídicas. El nombre se compone de dos elementos. Vamos a ver. Nombre propio, también conocido en doctrina, en otras realidades sociales, nombre de pila, ¿no? Nombre de pila, que sería, como decía, Juan Diego o Diego Fernando, ¿no?, María del Rosario. Esos son nombres propios o nombre de pila. Y el segundo elemento o dato que integra en el nombre de una persona es el apellido, también llamado de familia, el nombre de familia, el patronímico, ¿ya?, los apellidos de los padres. El apellido patronímico o de familia es obligatorio y se adquiere por efecto de la filiación. El hijo de padres casados entre sí automáticamente tiene el apellido de ambos progenitores.
el hijo o la hija de padres no casados tiene el apellido del padre si éste hubiera sido reconocido legalmente y voluntariamente a su hijo. Entonces sí, aparecen los apellidos. Pero en muchos casos los varones no reconocen, en consecuencia no otorgan el apellido para identificar a su hijo, ¿no? En ese sentido, no sé, hay procedimientos de carácter civil para obligarlo a que reconozca, ¿no? Pero esto es a voluntad de las partes, es decir, de la mujer, de la madre de la criatura, obligándolo es un juicio de filiación y paternidad, obligarlo a que le dé el apellido, ¿no? Resulta hasta ridículo esta situación en la vida práctica de una persona, obligando a que reconozca, ¿va? Y muchas veces, pues digo, los varones rechazan ese compromiso, ¿no? Bueno, entonces, pues el niño quedará con el apellido de la madre. Y hoy, en nuestro sistema jurídico de carácter civil, otorga la posibilidad que un hijo que no fue reconocido por el padre biológico puede ser entonces reconocido con los apellidos de la madre. Diego Fernando García Peláez, por ejemplo, que son los García Peláez, los apellidos de la madre, pues muy bien puede ser otorgados al hijo. Esa es una situación dada en Guatemala como unos 20, 25 años para acá. Ya se tiene esa, por muchas razones, jóvenes, y también por el ejercicio del derecho de la mujer como madre soltera. Ha podido avanzar en ese sentido y se tiene pues el derecho ya establecido en la legislación. Eso significa entonces, estos son casos que aparecen en el contexto relacionado con el nombre. Muy bien. Entonces, acá el nombre es susceptible. También otro aspecto, jóvenes, ese nombre y apellidos puede ser susceptible de ser cambiado, total o parcialmente, para lo cual se requiere la intervención de la autoridad competente. En este caso, pues RENAP, pero previo a esa posibilidad de cambio de nombre total o parcial, se tiene que poner en práctica algunas acciones, algunas diligencias de carácter civil. Ya, por medio de un abogado se recurre a un juzgado de primera instancia civil a solicitar. Sin embargo, en nuestra legislación, en nuestro sistema jurídico, esta posibilidad de tramitar y obtener el resultado positivo para la persona que quiera cambiar nombres total o parcialmente, se puede realizar ante los oficios de un notario. Eso lo van a ver ustedes en su momento, que se llama Ley de Jurisdicción Voluntaria, ¿ya? Jurisdicción voluntaria extrajudicial. No lo van a hacer ante un juez de primera instancia civil, sino que llegarán y lo harán en un despacho profesional de un notario, abogado, por supuesto. Aquí tenemos dos calidades, abogado y notario. Entonces se hace esa diligencia. Pero siempre, jóvenes, esa diligencia es previo, ¿no? Al salir resultado, auto allá en el juzgado, y auto tiene que emitir un abogado notario. Si lo hace en una oficina de profesional, se tiene que inscribir allá. Hoy es el RENAP, ¿no? El Registro Nacional donde se inscriben todas estas situaciones, ¿no? Es el registro civil el día de hoy. Entonces, pues, les digo yo que ese nombre puede cambiarse. También los nombres se pueden modificar, ¿verdad? Muchas veces una persona tiene hasta 3 nombres de pila. Solo ocupa un nombre y un apellido. Bueno, o utiliza 2 y utiliza el apellido de la madre, etcétera, porque esas situaciones se dan, pues, y eso trae consecuencias jurídicas, ¿no?, de la vida del ser humano.
Entonces, eso se puede modificar, se pueden arreglar judicialmente o notarialmente también, que se llama identificación de persona, ¿no? Hay formas para viabilizar estas situaciones si se dan, ¿no? O sea, pues el nombre, esto que estamos hablando acá, nombre de una persona física o individual, ¿ya? Persona jurídica, física o individual. Se integran con 2 nombres y con 2 apellidos. Y ahí las condiciones que mencionamos. Ahora, en el caso de la persona jurídica colectiva, las asociaciones, las sociedades, etcétera, se requiere de una identificación, es cierto, que la individualice de las demás instituciones, ¿no? Tiene los mismos elementos del nombre de la persona jurídica individual que acabamos de mencionar, que son nombres de pila y apellidos, digamos. A una persona jurídica colectiva, sí se le pone un nombre, ¿va? Dice yo, la Perla, ¿va? Los que, o McDonald's, conocen ustedes en Guatemala. Ese es nombre, pero ese es nombre comercial, ¿no? Es una razón social o denominación social. ¿Ya? O sea, bueno, la persona jurídica colectiva no tiene los mismos nombres con que se identifica o no se puede identificar con los nombres y apellidos de una persona individual. La persona jurídica colectiva sí se identifica con un nombre, pero ese nombre se le llama razón social o denominación social, más o menos con los 2 ejemplos que mencioné. En relación a este atributo de la persona jurídica individual, es necesario explicar en qué consiste ahora, jóvenes, otros aspectos. El seudónimo, los apodos o motes, los diminutivos o apelativos familiares y los títulos nobiliarios, para diferenciarlos con el nombre civil de las personas. Esta es fundamental de ir analizando también porque son conceptos que aparecen en el contexto jurídico que nos tocará analizar. Incluso hoy mismo podrán ustedes escuchar por ahí por la radio, la televisión, que capturaron a un sujeto, ¿no? Es un delito, ¿no? Un asalto en las calles, en la vía pública, y conocido con el sobrenombre o el apodo, qué sé yo, ¿va? Y incluso realidades en los pueblos, ¿no? En muchas comunidades, sectores, barrios, hay grupos de familiares son conocidos con algún diminutivo por ahí o con algún trato, una forma de identificarlos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para la persona jurídica individual para poder ser diferenciado, cierto o no cierto, frente a situaciones o realidades que puedan surgir. ¿Qué es un seudónimo? El seudónimo es un vocablo muy importante que llega a identificar generalmente los artistas, ¿no? de todas las disciplinas. Significa un nombre falso, dice, nombre convencional, ficticio, libremente elegido por la persona para encubrir su personalidad en un sector determinado de su actividad, de lo que decía, generalmente los artistas, ¿no? Artistas, incluso los escritores, hay escritores, bueno, mucha gente de la farándula. Este se utiliza en los ámbitos artísticos, periodísticos, literarios o deportivos. ¿Ya? Ahí podemos, con el himno nacional, joven, tanto que nos dicen desde la primaria, ¿va? Don José Joaquín Palma, quien escribió la
la música, la letra de la música del himno nacional de J. Vicío, y que nunca, hasta mucho después se supo quién era, porque él solo se identificó con un seudónimo, no se daba, pues al fin se logró a través de investigaciones posteriores. Ahí se da un poquito esta realidad. Y también muchos periodistas de revistas, articulistas, ¿verdad? de muchos instrumentos, pues definitivamente aparecen estos seudónimos, ¿no? Es decir, la persona no se identifica con un nombre, con su nombre de pila, ¿va? Ni con sus apellidos, ¿bien? Con un nombre para refugiarse, digámoslo en ese sentido. Veamos los apodos o motes, sobrenombres o nombre de pandilla. Ojo acá, este es para derecho penal en el futuro. En la vida social y totalmente fuera de lo que constituye el nombre civil, pueden surgir de un modo espontáneo otras denominaciones para la designación o individualización de la persona, que pueden alcanzar por su carácter informal y extraoficial una indudable trascendencia jurídica. Los apodos o sobrenombres se diferencian del seudónimo por una parte en que su empleo no está limitado a una esfera particular de la vida del sujeto designado. Es decir, el seudónimo, ya dijimos, para un ciertos sectores, periodistas, artistas, hasta deportistas, dice nuestra lectura que hacemos con ustedes, repasando esto. En cambio, los apodos no, los apodos de carácter general. Por otro lado, los apodos, como designaciones, no son creadas por el propio sujeto, sino por los demás, es decir, la gente con que se relaciona, que los observa y que los tildan de tal forma, ¿no? Es fuera del deseo, de la voluntad de la persona que importa ese apodo o ese mote, ¿no? Sino que es dado por terceras personas. Entonces, el mote o apodo destaca características individuales, cualidades negativas o un aspecto ridículo del sujeto. Algunas veces es bien aceptado por la persona que lo lleva al extremo de que se le conoce más por el sobrenombre que por su nombre civil. Y hasta se transmiten de generación en generación, pero cuando resulta molesto para la persona afectada, seguramente no será aceptado definitivamente por ella, y bien no tiene validez jurídica si es medio complementario de identificación, especialmente en las investigaciones criminales. Eso es lo que dijimos hace un momento del apodo, de esos son dedicados a las pandillas, a los maleantes, malhechores. Y hemos escuchado en nuestra vida cotidiana en los medios de comunicación, ¿no? Generalmente se identifican de esa manera. Eso es una forma de esconderse también, pues, una forma de esconderse. Veamos los diminutivos y apelativos familiares. El diminutivo y apelativo familiar se caracteriza en el ámbito de su uso ordinariamente restringido al círculo familiar o de las relaciones sociales privadas, y el mismo es un apelativo familiar que se emplea como sustituto del nombre individual. No sé si en la vida real ustedes viven o han vivido un ejemplo de vida, una experiencia, que muchas veces en los barrios, en las zonas, hay familias que se identifican por ahí con un nombre, ¿va? Si son pequeños, ya se imagina cómo los califican, ¿va? Yo tuve la experiencia en mi vida, ¿va? Años. La familia no se conocían los nombres, sino que les decían
por su tamaño, los pitufines. Esto se me viene a la mente, me causa un poquito así como de alegría, ¿va? Recordando un dato histórico. Los pitufines, ¿por qué? Porque se identificaba la familia de estatura baja, ¿ya? Eso definitivamente se transmite, pues, de generación en generación, se mueren, se va quedando los fulanos, tal. Y así otro grupo familiar que se dedicaba a la crianza y como deporte, ¿va? Pelea de gallos. Le decían su nombre, ¿va? Los gallos, ¿va? Pero por el mero papá se llamaba Don Francisco, pero no le decía Don Francisco en la comunidad, sino que Chico Gallo, ¿no? Entonces son los Chico Gallos, los gallos, ¿no? Entonces, ese es un poquito el apelativo familiar que nos pone acá, pero sí identifica, si hay una acción ahí, jurídica, ¿va? O antijurídica, jóvenes van a buscar en una comunidad donde están los que les dicen, ¿no? Fulana de tal, uno identifica y los ubica. Por eso es que la ley y nuestro estudio acá, el campo de lo jurídico, recoge todas estas particularidades, porque sí se dan en la vida, ¿no? Y es fundamental saber. Y creo que, por último, acá vemos los títulos nobiliarios. Vamos, estos tienen una función honorífica, ¿no? Y pueden ser considerados como signos verbales aptos para la designación o individualización de las personas. En ese sentido, la mención del título nobiliario o continuación del nombre civil o en sustitución de este permite una absoluta individualización de la persona designada, dado el carácter exclusivo y personalísimo de estas menciones honoríficas. Su estructura verbal, aunque integrada por dos elementos, al igual que el nombre civil, es claramente diversa a la de este. Se compone de una mención honorífica, genérica o calidad. Digámosle, varón, conde, marqués, duque, etc. Y la denominación específica o predicado, que ordinariamente consiste en la alusión a una comarca, hecho glorioso o apellido ilustre. Creo que en Guatemala, bueno, creo que no conocemos en la actualidad esos títulos, ¿no? Hemos escuchado, al menos yo escucho mi lectura que hago de sociedades monárquicas allá en el viejo mundo, en Europa, en otras realidades, mantienen ese título honorífico porque perteneció a un sector, a un pueblo, ¿eh? Una colonia, gente con calidad, pero todo esto son cualidades dadas también por la misma gente, ¿no? La misma sociedad que se califica. La historia de nuestra independencia, jóvenes en Guatemala, ustedes tal vez habrán escuchado. En la época de la colonia sí existieron esos títulos honoríficos porque un soldado vino y hizo una acción importante aquí en Guatemala para los reyes de España, ¿no? Y mereció pues por esa hazaña o por esa victoria, por esa lucha sacrificada, realizada, pues merece esa calidad, ese calificativo, entonces otorgado, ¿no? El título de conde o varón. El varón es alguien que pertenece a una corte, una autoridad de alto nivel en esas sociedades, ¿no? Y esos son los que se trasladaron en América Latina, ¿no? En la época de la colonia exactamente, y todavía vivieron algunos años después de la independencia, ¿no? Pero hoy día, en nuestra realidad no existe esto, ¿no?
pero como abogado que van a ser o internacionalistas que van a ser ustedes en el futuro, recuérdense de esta forma de identificar a una persona, ojo, persona jurídica e individual, ¿verdad? No colectiva. Muy bien, terminamos ahí todo este pequeño análisis relacionado con el nombre, ¿verdad? El nombre de la persona. Y personas es un concepto fundamental para ir teorizando nuestros estudios de derecho. Bueno, jóvenes, vamos, no sé cómo estamos con el tiempo, pero tal vez unos 15 minutos más. El otro, otros 5 minutos. El miércoles, semana pasada, les envié una guía, ¿va? Se dan cuenta ahí muchísimo y nos estamos no atrasando, sino que analizando profundamente. No importa a dónde lleguemos con el examen, pero lo importante es ir comprendiendo, ¿no? Nos toca hablar un poquito de la nacionalidad. Es otro ¿qué? Atributo de la persona jurídica. Vamos a ir, tal vez terminamos con este concepto, porque ahí viene otro tema muy importante, jóvenes, y de aquí para derecho civil posterior, el domicilio, la vecindad, etcétera. El domicilio es un poquito largo el tema, porque hay muchos elementos que hay que ir calificando ahí, ¿no? Y que nos va a servir para derecho civil con su posterioridad. Bueno, la nacionalidad. ¿Han escuchado ustedes esto? Nacionalidad estadounidense, nacionalidad española, nacionalidad guatemalteca, etcétera, ¿no? Bueno, lo manejamos cotidianamente. Vamos a ir analizando aquí de manera somera, ¿verdad? Sí, cortita, ojalá que dejamos claro. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a un sujeto, un Estado. Es un vínculo jurídico y político que une a un sujeto o persona jurídica, individual, física, con un Estado. Le decía Diego Fernando, nacionalidad argentina. Lo vinculamos jurídica y políticamente en esa realidad, ¿no? Generando derechos y deberes recíprocos, que son más amplios que los deberes y los derechos del extranjero, lo cual afecta al Estado y la capacidad de la persona jurídica individual. En realidad, a la nacionalidad de la persona jurídica colectiva se ha discutido si éstas tienen o no nacionalidad. Es otra posibilidad de pensar y analizar, y los dejo para el miércoles, jóvenes. Muy bonito, ¿eh? Unos afirman que es ilógico atribuirle a una nacionalidad a un ser ficticio. Otros afirman que sí tienen nacionalidad. Hoy día, la mayoría de los tratadistas y legislaciones aceptan que la persona jurídica colectiva tiene nacionalidad por razones de utilidad práctica, fundamentalmente en lo que a los sujetos económicos se refiere, lo cual reviste gran importancia dentro del derecho internacional privado. Ya ven, las teorías más en boga, señala Bonet, un tratadista, son aquellas que derivan del ordenamiento estatal que les ha conferido la personalidad. Hoy, entonces, en el derecho internacional privado, no público, privado, se recoge y acepta por intereses económicos, jóvenes. Las empresas transnacionales, pues definitivamente, casa matriz en un país y trasladan sucursales en otros países, etcétera. Pueden llegar a tener representaciones. Les dejo como tarea aquí de la nacionalidad. Es decir, está claro para la persona jurídica individual, va a decir la persona física, que es un vínculo jurídico político que une a la persona con su Estado. Ejemplo, lo que dije, va. Y nosotros aquí, pues, guatemalteco, ¿va? Y si soy guatemalteco, porque definitivamente aquí tengo todas mis capacidades de ejercer mis derechos en Guatemala, bajo el imperio de las normas del derecho guatemalteco.
Bueno, jóvenes, quedamos ahí hasta nacionalidad y empezamos domicilio la próxima clase. Feliz tarde. Feliz tarde, Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick.